Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Bueno, continuamos con la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, pero yo quiero hoy decirte que creo con todo mi corazón que Dios está usando esta situación, esta pandemia, con varios propósitos. Yo creo que ya lo hemos dicho en diferentes momentos, y quizás lo has escuchado por diferentes personas, pero personalmente creo que Dios está usando esto conocido como esta pandemia con el fin de llevarnos a la iglesia al arrepentimiento. Sé que hemos estado hablando de quizás cosas que personalmente e individualmente tengamos que arrepentirnos, pero hoy yo quiero decirle a la iglesia que Dios está usando este tiempo para llevarnos como iglesia al arrepentimiento, y que las palabras del Salmo 95, versículo 5, sean vividas por nosotros cuando dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. Ahora quizás te preguntas, ¿de qué tenemos que arrepentirnos como iglesia? ¿De qué es esto que tenemos que arrepentirnos? Bueno, primero estoy hablando en particular a la iglesia hispanohablante, y precisamente es de arrepentirnos de acumular falsas enseñanzas de falsos maestros. Ahora, yo no digo esto con motivo de dividir, con motivo de simplemente condena, así que quiero que me escuches y me permitas explicar durante todo este sermón qué es lo que estoy tratando de decir, y más de lo que yo quiero decir, qué es lo que Cristo nos quiere decir por medio de los versículos que vamos a ver esta mañana. Pero creo que es un llamado a regresar a un amor genuino, verdadero, que está saturado de la palabra de Dios, amando a Dios con toda nuestra palabra. Y sabes, esta semana mientras que me preparaba, realmente fui exhortado, animado, y hasta cierto punto Dios me convenció más y más de esta necesidad de regresar a la palabra de Dios. Leía a un pastor que ya murió, pero y fue muy influyente en la historia de la iglesia y en mi vida también, el pastor John Stott. Y John Stott dice lo siguiente en referencia a lo que vamos a estar viendo hoy. Él dice lo siguiente: me atrevo a decir que si estuviéramos tan preocupados por la iglesia de Dios y la palabra de Dios como lo estaba Pablo, también desearíamos que los falsos maestros pudieran cesar en la tierra. Y sabes, este es mi deseo. Genuinamente este es mi deseo de imitar el deseo de Pablo, pero a la misma vez imitar y seguir el deseo de Cristo por su iglesia, que como diría el pastor Miguel Núñez, Dios desea una iglesia conforme su corazón. Y la pregunta es, ¿somos parte de una iglesia conforme al corazón de Dios? ¿Podríamos decir como iglesia hispanohablante que esta su iglesia es conforme al corazón de Dios, o conforme a quién y conforme a qué tipo de corazón? Así, con esto en mente, yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 12, para tratar de entender el por qué estoy introduciendo estos versículos de esta manera. Así que ve conmigo, abre tu Biblia, Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 12, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Y fíjate las palabras del apóstol Pablo en versículo 12, que son fuertes. Ojalá
que los que os perturban también se mutilaran. Y vamos a explicar qué querrá decir esto, pero gracias a Dios que es la última exclamación del versículo 12. Pero antes de llegar a ese versículo, tenemos que tratar otros versículos. Así que lo que yo quiero hacer en esta mañana es compartirte que una iglesia que es preservada por el Señor y en el Señor es una iglesia que vive el Evangelio por lo menos en 6 maneras, según estos versículos. 6 maneras vamos a ver, y la primera de esta es una iglesia que es preservada por el Señor y que vive el Evangelio, es una que corre en el Evangelio, que es precisamente lo que el apóstol Pablo habla en el versículo 7. Ahora, estos versículos, si te diste cuenta, son directos. Pablo no está tratando de ser muy sutil con su conversación. Él quiere llegar inmediatamente al corazón. Son directos y a la misma vez, por más que son directos, mientras que me preparaba, veía que son muy flexibles la manera en que estos versículos están conectados. Usualmente el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, tú logras ver que hay una conexión, hay una lógica detrás de cada versículo que el Nuevo Testamento, y bueno, la Biblia en sí, pero el apóstol Pablo es muy lógico. Él lleva un punto, otro punto y conclusión. Bueno, estos versículos son muy flexibles y Pablo usa diferentes maneras para compartir lo que él quiere comunicar en este mensaje, en estos versículos. Por ejemplo, déjame leerte algo, lo que leí esta semana de un comentario que decía lo siguiente, y yo dije exactamente, eso es lo que creo que Pablo está haciendo. Fíjate lo que este comentario decía. La nueva sección, esta sección de los versículos 7 al 12, es mucho más libre, dice el autor, y aparece como una conexión de comentarios puntiagudos, preguntas retóricas, expresiones proverbiales, amenazas, ironía y culminando todo, una broma de sarcasmo absoluto. De aquí a que hay tanta flexibilidad que me he tomado la libertad de hoy ser más flexible y usar 6 puntos que normalmente no los uso porque mis puntos están llevados de los versículos. Así que hoy vamos a ver, como acabo de decir, 6 verdades de cómo una iglesia que es preservada por el Señor vive el Evangelio. Y estamos en el punto número 1. Una iglesia que vive el Evangelio es una que corre en el Evangelio. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba tratando de hacer. Y yo quiero animarte en ser un creyente sano, porque entre más eres un creyente que crece y es sano, vas a formar una iglesia cada vez más sana. Entonces, Pablo comienza con esta afirmación de una vez. En el versículo 7 lo vimos, ustedes corrían bien. Esta es la afirmación que el apóstol Pablo usa para dar una referencia a las iglesias de Galacia. Así que déjame usar un ejemplo para tratar de entender no simplemente cómo es que estaban corriendo bien, pero más que eso, yo quisiera que por medio de este ejemplo entendiéramos el corazón del apóstol Pablo. Imagínate que tú no has visto a una persona que conoces ya por varios años, no la has visto, y de repente te la encuentras y te invita a una taza de café, van a tomarse una taza de café y te da alegría de ver a esta persona que por muchos años ya no veías y que lo último que tú te recuerdas de ella o de él era este deseo genuino que tenía por crecer en el Señor, este deseo que compartía cómo estaba estudiando la palabra de Dios y te asombrabas de ver los frutos de salvación y su pasión por la palabra de Dios. Pero cuando ya le sirven el café, él comienza a compartirte y comienzas tú a escuchar que él te está compartiendo, que ahora está escuchando nuevas enseñanzas de personas que dicen ser pastores, pero tú los estás escuchando y tú dices, no me suena muy bíblico, no me suena mucho de la Biblia. Es una persona como que diferente a la que yo conocía. Esta persona comienza y sigue hablando y pasan los minutos y entre más habla, tú te das cuenta que está hablando mucho más de lo que ha aprendido de estas personas que lo que ha aprendido de Cristo. Y lo que Cristo ha hecho en su palabra y lo que Cristo le había hablado en y por medio de su palabra. Ahora lo que hace esta persona es compartirte que ahora detrás de estas nuevas personas que ella está escuchando, están sus enseñanzas donde él te dice, mira, he aprendido que ahora yo tengo el poder en mi lengua para decretar y decir lo que yo no veo como que lo que quiero ver. Ahora sé que Dios quiere que yo esté siempre sano, que Dios no quiere que yo me enferme, que Dios no quiere que nada afecte a mi vida. Y tú estás escuchando a esta persona
y comienza a compartirte que ahora Dios quiere darte todos los deseos de tu corazón. Y tú estás ahí, ni siquiera puedes tomar el café porque tienes una confrontación con la persona que conocías, con la persona que ahora estás escuchando. Y tú dices, ¿cuándo fue que esta persona cambió? Y en tu mente está todas estas imágenes de antes esta persona te compartía la palabra de Dios, te decía lo que Dios había hablado en su palabra, y ahora esta persona te dice, quiero animarte a que tú vengas y escuches este pastor, porque es que hay una nueva revelación. Y te das cuenta que al final, después de haberlo escuchado, tu corazón, en vez de alegrarse por lo que has escuchado, tu corazón está desanimado, porque esta persona, después de haber estado corriendo bien, ahora no está corriendo en el Evangelio. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo se encuentra y su corazón se encuentra cuando él llega al versículo 7 y le dice, pero ustedes corrían bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Entonces te das cuenta que en el ejemplo que acabo de mencionar, el ejemplo lo que está mostrando es que hay personas que comienzan bien, pero después de varios años se empiezan a desviar de la palabra de Dios y siguen enseñanzas de personas que lo que están haciendo es desviándolos de la verdad, desviándolos de la palabra de Dios. Y por eso esta tristeza en el corazón del apóstol Pablo, y me imagino que en tu corazón, debiera haber esta tristeza de ver que estas personas no están siguiendo el Evangelio de Cristo, sino están siguiendo palabras de hombres que los están desviando, enseñándoles a que de alguna manera tú y yo tenemos control de nuestra vida por lo que podemos decir, y eso no es cierto. Y habría esta tristeza en nuestro corazón, que han dejado al soberano Salvador pensando en que ellos pueden controlar su vida y las circunstancias a su alrededor. Así Pablo se siente. Él llega a esta carta nuevamente y le dice, pero yo me acuerdo que haber escuchado de ustedes de iglesias dando fruto, y ahora, ¿cómo es que después de ser libres por el Evangelio de Cristo, ahora ustedes se quieren someter a la esclavitud de la ley, creyendo que ustedes pueden ganarse este favor de Dios, creyendo que ustedes pueden controlar las circunstancias de su vida para ganar el favor de Dios, cuando Cristo ya dio todo por ustedes? Pero es que Pablo dice, ustedes corrían bien, pero inmediatamente les hace esta pregunta, ¿quién los impidió? Y esto quiere decir, ¿quién los interrumpió del camino en el cual ustedes estaban yendo? ¿Quién los impidió? Y obviamente, si ya has estado con nosotros por varios meses, sabes que hemos estado en la carta de los Gálatas viendo una y otra vez que Pablo, aunque hace esa pregunta, ya el que ha leído la carta sabe que ya sabe a quién se está refiriendo. Y él ya lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 7, aquellos que quieren perturbarlos y pervertir el evangelio de Cristo. Y no simplemente lo hace en el capítulo 1, pero aquí en el capítulo 5, como acabamos de leer, en el versículo 10 lo menciona nuevamente cuando dice, aquellos que los perturban llevarán castigo. Y en el versículo 12 nuevamente habla de que ojalá que aquellos que los perturban también se mutilaran. Entonces para Pablo ya no es un secreto que aquellos que estaban corriendo bien, de alguna manera han llegado otros y los han perturbado de seguir el camino por el cual ellos tenían que andar. Querían perturbarlos para no obedecer la verdad de Dios. Ese es el propósito. Que Pablo dice, ¿quién los perturbó? ¿Para qué? Para no obedecer la palabra de Dios. Ahora, correr en el Evangelio significa ser un obrero de Dios. Y ser un obrero de Dios significa ser una persona de la palabra de Dios. Es ser una persona que ha entendido que su llamado primordial es escuchar y vivir conforme la palabra de Dios y no nuevas revelaciones. ¿Sabes qué es un obrero de Dios? Bueno, déjame llevarte a un lugar donde el Pablo dice estas mismas palabras, contrarias a lo que estos falsos hermanos querían hacer, desviándolos de la verdad. Una persona fiel como obrero de Dios es aquella que está sometida a la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Así que ve conmigo a 2 de Timoteo. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 15, cuando Pablo le dice esto a su hijo en la fe, que es Timoteo. Él le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión que la palabra de verdad. Precisamente esto es
lo que estos falsos maestros que perturbaban a las iglesias de Galacia no estaban haciendo. Por un lado, Pablo le dice a Timoteo, sé un buen obrero, enseñando y persistiendo en la palabra de verdad. Y por otro lado, dice Pablo, aquellos falsos maestros son aquellos que los han impedido, los que han interrumpido su caminar en la palabra de Dios. Por lo tanto, una iglesia que es preservada por el Señor es una iglesia que corre en el Evangelio y vive el Evangelio. Y para correr el Evangelio y vivir el Evangelio, ¿sabes qué necesitamos? Escuchar el Evangelio. No simplemente es caminar o andar en el Evangelio, andar bien en el Evangelio, pero el andar bien en el Evangelio no puede estar divorciado de la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo tú llevas caminando en el Evangelio, yendo a la iglesia, si tu crecimiento en el Evangelio no tiene crecimiento en la palabra de Dios, estás corriendo mal. Y por eso es que Pablo se mueve de corrían bien, los han perturbado para no caminar conforme o según la verdad. Y ahora él se mueve en el versículo 8 a hablar de esto que es escuchar el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Pablo deja claro que quienes impidió correr a estos hermanos bien conforme a la palabra de Dios son falsos hermanos que usaron la persuasión. Entonces te diste cuenta el versículo 8 cuando dice, esta persuasión no vino de aquel que os llamó. No vino de Dios, aquel que les ha llamado por gracia hacia su persona. Esta persuasión vino de estos falsos maestros, de estos falsos hermanos. Ahora quizás te preguntas, ¿será que la persuasión es pecado? ¿Será que lo que Pablo está diciendo aquí, que es que nadie puede persuadir a nadie, que eso es pecado? No, yo no creo que la persuasión sea pecado. Porque Pablo precisamente lo está tratando de persuadir también. Es como que si fuera una competencia, por decirlo así, o una guerra, un conflicto entre Pablo y estos falsos maestros. Los falsos maestros los querían persuadir. ¿Pero cómo? Engañándolos. Y Pablo quería persuadirlos, pero persuadirlos con la verdad. Esta semana he estado leyendo también un libro de Os Guinness, que es recuperando el arte de la persuasión cristiana. ¿Y qué es persuasión cristiana? Bueno, déjame leerte una referencia de lo que Os Guinness dice en este increíble libro. Él dice lo siguiente: la persuasión cristiana tiene que ser centrada en la cruz, tanto en su manera como es centrada en la cruz en su mensaje. ¿Ahora qué quiero decir con esto? ¿Y por qué es que yo no creo que Pablo esté diciendo que la persuasión sea equivocada o sea pecado? No, lo que estos estaban haciendo sí era pecado. ¿Pero por qué? Porque como Os Guinness dice, la persuasión tiene que tener dos cosas. La manera, por un lado, pero también por otro lado, tiene que tener este mensaje que es el mismo. La manera en que yo te llamo, a que te invito a que vengas, tiene que ser mira a Cristo. El contenido por el cual yo te estoy persuadiendo a que vengas tiene que ser la cruz de Cristo. Y esto precisamente era lo que los falsos maestros no estaban haciendo. La persuasión bíblica y cristiana tiene como meta el que tú veas más glorioso a Cristo, el suficiente Salvador y el soberano Salvador que vimos la semana pasada. Pero precisamente los falsos maestros querían que los gálatas no miraran la suficiencia de Cristo, no miraran que Él y solamente Él salva, sino que Él más tus obras. Por lo tanto, el enfoque era en lo que como los gálatas también podían nuevamente ser persuadidos por sus propias obras en vez de ser persuadidos exclusivamente, solo y solamente por la obra de Cristo en aquella cruz. Entonces podríamos decir que estos falsos maestros que Pablo dice que aquellos están persuadiendo no es aquel que los llamó, es decir, Dios, pero aquellos falsos maestros lo que estaban tratando de hacer era cómo enseñaban falsas doctrinas que los apartaban de la verdad de Dios. Yo creo, y mientras que me preparaba, se veía muy, a mi mente se venía esta imagen del apóstol Pablo que también habla de aquellos falsos maestros. En Efesios 4, cuando él los describe como aquellos que enseñan todo tipo de doctrinas y por la astucia y por las artimañas engañosas del error, como es descrito en Efesios 4. Entonces, Pablo por un lado puede decir, estos falsos maestros están enseñando con toda astucia, con toda veracidad en el sentido de que quieren llegar a ser fructíferos, pero todo fruto es malo.
No están llevándolos a que vean más a Cristo, no están llevándolos a que vean su dependencia de Cristo, su necesidad de Cristo, sino los están desviando precisamente de ver el glorioso Salvador que es Cristo. Pero por eso yo te digo que si tú has escuchado al Salvador y si has probado que Él es el suficiente Salvador, tú vengas a Él, tú regreses a Él. Quizás has estado escuchando otras voces que se prestan como voces que vienen de parte de Dios, pero en realidad son voces que te están apuntando más a lo que tú y yo queremos escuchar en vez de a lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Entonces, si nosotros hemos escuchado la voz del buen pastor, es necesario que regresemos como iglesia a escuchar lo que Él ha hablado en su palabra. Es necesario que juntos vengamos a meditar en estas buenas nuevas de salvación y vivir confiados y plenamente en la palabra de Dios. Por eso es que no simplemente una iglesia que vive el Evangelio y conoce el Evangelio, es aquella que corre el Evangelio, que escucha el Evangelio, pero tercero, es aquella que discierne por medio del Evangelio. Creo que Pablo ahora va a hablar en el versículo 9 cuando él dice, un poco de levadura fermenta toda, absolutamente toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, lo que vemos ahora acá es que Pablo deja claro nuevamente que el llamado a pervertir este evangelio o perturbar a los hijos de Dios no viene de Dios, eso es claro. Pero lo siguiente es, si tú has hecho esto una afirmación, sí, obviamente el pervertir el evangelio de Cristo y molestar por alguna manera a los hijos de Dios no viene de Dios, entonces no podemos escuchar ni seguir todo este tipo de falsas enseñanzas. Por eso es que aquí digo que el problema, uno de los problemas mayores, si no el mayor, de la iglesia hispanohablante de nuestros tiempos es que no conoce la voz del Señor. No conoce la voz del Señor porque se ha prestado para escuchar nuevas voces y, de verdad, voces que no son ciertas, son falsas. Nuevas voces y modernas que lo que buscan es nuevamente acomodar un mensaje a lo que tú y yo queremos escuchar muy adentro de nuestro corazón y no realmente escuchar lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Por eso es que Pablo le dice a las iglesias de Galacia que tienen que reconocer de dónde viene esta persuasión. Y para conocer realmente de dónde viene esta persuasión falsa, tienen que conocer la verdad. No hay manera que las iglesias de Galacia y por ende nosotros ahora en el 2020, no hay manera en que podamos discernir realmente qué es y qué no es el evangelio, qué es la verdad y qué no es la verdad si nosotros no conocemos el evangelio y no conocemos la verdad de Dios. Por eso es que Pablo nuevamente les dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Por eso es que digo que este es uno de los problemas de nuestro tiempo. No conocer la voz de Dios, no conocer que el filtro para nosotros interpretar y conocer si es verdaderamente bíblico lo enseñado, tiene que ser la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente seremos como las iglesias de Galacia, engañados a seguir falsas enseñanzas de falsos maestros que lo que estaban haciendo era apuntándoles a obras humanas. Pero como lo dije hace un momento, Pablo quería persuadir a sus hermanos. Pero Pablo lo hace apuntándolos al Evangelio de Cristo. De otra palabra, podríamos decir que Pablo lo que hace aquí es decir, vengan al Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo los está persuadiendo a venir con el Evangelio? Con el Evangelio mismo. Vengan al Evangelio porque necesitan el Evangelio. Vengan al Evangelio porque no hay nada que puedan hacer por sus propias cuentas. Vengan a Él por el Evangelio mismo. Y sabes, el problema con estos falsos maestros es que son tan sutiles para engañar que para reconocer su mentira, nuevamente tú tienes que conocer bien la verdad de Dios. Por ejemplo, un día alguien me preguntaba, pastor, ¿cómo puedo saber si en la iglesia a la cual pertenezco el pastor enseña la Biblia? Y la respuesta es bien fácil, realmente. Yo le dije, ¿sabes cómo tú vas a saber si en la iglesia a la cual tú asistes realmente se enseña la palabra? Es si cuando el pastor abre la Biblia, lee el versículo, la explica, te apunta a la Biblia o simplemente la deja ahí, comienza a caminar y comienza simplemente a interpretar o decir sus propias opiniones fuera de lo que acaba de leer. ¿Cómo saber si en la iglesia a la cual tú perteneces realmente es una iglesia que quiere apuntarte a la verdad para que tú disiernes bien si es la verdad o no? ¿Te están apuntando a la Biblia?
¿Estás yendo al texto una y otra vez o simplemente la abrieron y la dejaron ahí para después poder enseñar de otras cosas y no realmente de la palabra de Dios? Porque muchos pueden abrir la Biblia. Es más, muchos pueden leer el versículo. Muchos hasta pueden orar, pero la vuelven a cerrar y de ahí es que salen sus propias enseñanzas y sus propias opiniones fuera de la enseñanza bíblica. Por eso que Pablo dice, un poco, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de falsa enseñanza es capaz de corromper toda la enseñanza. No importa si la persona menciona la Biblia, si ora, si la lee, si toda enseñanza no es en luz o base a la luz de toda la palabra de Dios, realmente no está hablando la palabra de Dios. Contaminará toda la enseñanza. Por eso es que la única confianza de la iglesia hispanohablante y en general la iglesia hoy en día es regresar nuevamente a la palabra de Dios. Porque una iglesia que es preservada por el Señor es una que corre en el Evangelio, es una que escucha el Evangelio y es una que, como acabo de mencionar, es la que discierne todas las cosas por medio del Evangelio. Y cuarto, también es una iglesia que confía en el Señor del Evangelio. En el versículo 10, yo tengo confianza respecto a vosotros. ¿Dónde está su confianza? En el Señor. Pablo le dice a las iglesias de Galacia, y esta es mi esperanza realmente en estos días, la esperanza a pesar de que estas iglesias de Galacia estaban siendo tentadas y enseñadas por falsos maestros, él les dice, yo tengo esperanza, mi esperanza no se ha acabado, mi esperanza está en el Señor, que en medio de todo esto que ustedes están siendo expuestos a creer falsas enseñanzas, yo tengo una esperanza. Y la esperanza está en el Señor. Por eso que le dice en el versículo 10, yo tengo confianza respecto a vosotros. Pero él no deja esto como si fuera en ellos mismos la confianza o en Pablo mismo. La confianza está en el Señor. La esperanza del apóstol Pablo y su confianza era que cuando esta carta fuera leída y compartía, no simplemente en las iglesias de Galacia, sino compartía hoy día en el 2020, sepa que la confianza está en que todo cambio de arrepentimiento, todo cambio para buen fruto de los hijos de Dios se debe a Dios mismo. Nuestra confianza está en Dios. Toda confianza de arrepentimientos para frutos de arrepentimiento y frutos de salvación y de santificación es obra de las manos de Dios absolutamente. Y el apóstol Pablo estaba convencido que al hablar la verdad, al hablar la palabra, aquellos que han escuchado la voz del gran pastor dejarían de escuchar falsas voces de falsos maestros y comenzarían a regresar a escuchar la voz de aquel que ha prometido preservarles. Por eso el título de este sermón esta mañana era aquellos que somos preservados en el Señor, aquella iglesia preservada en el Señor. ¿De dónde vino ese título? Del versículo 10. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, sino que regresen. ¿Y sabes qué? Esta es la confianza de la iglesia cuando decimos que confiamos plenamente en la perseverancia de los santos, es decir, la perseverancia de los hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 6, cuando él dice que él está convencido plenamente que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, él mismo la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esta es la gran esperanza. Confiamos plenamente en que si Dios ha traído una pandemia para mover a su iglesia y mover a aquellos hijos e hijas que ahora tienen tiempo para escuchar y ver si realmente lo que están escuchando viene de Dios, tenemos confianza plenamente en Él, en que Él a todo hijo e hija verdadero los va a llamar. Y vengan a mí, escúchenme a mí. ¿Sabes? En mi oficina de la casa tengo en un papel pegado con cinta en la pared una frase que digo y es la siguiente: no soy un producto acabado, soy una oveja en formación. Y eso es lo que me llena de esperanza.
que Dios sigue trabajando en mi corazón. Soy una oveja en formación, un producto no acabado. Dios está formándonos, haciéndonos más a su imagen, y esta es la confianza plena de nosotros, aún en medio de una pandemia como esta. La pregunta que nos hacemos es: ¿quién te cuida? ¿Quién te sostiene? ¿Quién está trabajando en ti? Y estas son preguntas que tienes que contestar. En estos tiempos de pandemia, toda cosmovisión, es decir, toda manera en cómo interpretas las cosas está siendo movido. ¿Dónde viene tu fuente de seguridad? ¿Dónde viene tu fuente de confianza donde tú sabes que eres cuidado por quién? Si no es por el Señor. Por eso aquellos que quizás se han sentido que la fuente de confianza ha sido movida porque ya no tienes un trabajo, yo quiero animarte con todo mi corazón que tú recuerdes que Dios no te ha dejado sola o solo. Él está contigo. Él sabe lo que tú necesitas. Y parte de esto es precisamente que sepamos que la fuente de provisión es Dios mismo. Quizás en esos tiempos de incertidumbre, Dios ha querido levantar tu mirada a decirte: yo no te he dejado. Mira tu pasado, yo te he sostenido, y por ahora al mismo tiempo presente, aunque ya no hay este trabajo, yo sigo siendo la fuente de provisión. Por lo tanto, la confianza nuestra debe estar puesta en Dios. Yo quiero recordarte algo, y en las mismas palabras de Cristo en Mateo. Yo quiero llevarte allá para que tú entiendas que tu Señor soberano sabe lo que necesitas, y en su tiempo y a su manera Él las va a proveer. Fíjate lo que dice Jesucristo en Mateo 6, el versículo 31 en adelante, cuando dice: por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? Quizás ya te has hecho esa pregunta. ¿Qué vamos a comer? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? O en palabras modernas, ¿con qué voy a pagar la hipoteca o el mortgage? ¿Con qué voy a pagar mi seguro? ¿Con qué voy a pagar X cosa que tengas que pagar? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Y no es que esté mal buscar estas cosas. El problema es por qué las estamos buscando y cuál es el fin de buscarlas. Porque Cristo dice más adelante que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan estas cosas, sabe que necesitáis de todas estas cosas. Y aquí viene entonces una búsqueda mayor que quizás no ha sido parte de nuestra búsqueda. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y fíjate el versículo 34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Por eso, querida familia, la fuente de seguridad no es tu educación, no es la experiencia que tienes. Y para aquellos que no han perdido su trabajo, la pregunta es: ¿por qué estás confiado en que ese trabajo seguirá o no seguirá? Nuevamente, si la confianza es por lo que nosotros podemos hacer, porque mi área de trabajo ahorita está más que nunca en demanda, mi negocio ha crecido en estos momentos, tanto para el que ha perdido su trabajo como aquel que no lo ha perdido, la pregunta sigue siendo la misma: ¿en dónde estamos confiando? ¿Quién en realidad es la fuente final de nuestra provisión? No somos nosotros, por más que sea buena la educación. No somos nosotros, por más que sea buena la experiencia que has desarrollado en tu ámbito laboral. No es malo nada de esto, pero no es la fuente final de toda confianza. Nuestro Dios es quien nos preserva, tanto en lo espiritual como en lo físico. Él sabe lo que tú y yo necesitamos, y Él en su tiempo vendrá como aquel que se muestra como el Padre bueno que es, tanto para formarnos en su imagen como para darnos lo que necesitamos diariamente para vivir. Pero entonces, una iglesia que es preservada por el Señor es la que corre en el Evangelio, camina el Evangelio, escucha el Evangelio, discierne todo por medio del Evangelio, una que confía en el Señor del Evangelio. Quinto, es una iglesia que confronta con el Evangelio. Y aquí donde Pablo ya va a hablar en los versículos 10b, le decimos: yo roto o rompí el versículo, o lo abrí, por decirlo así. El 10b, Pablo ya dice: pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea.
Y el versículo 11, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Nuevamente, Pablo tenía esta gran esperanza. Esta gran esperanza que estas iglesias regresarían al Señor, que estas iglesias regresarían de falsas enseñanzas, de falsos maestros, y tenía la gran convicción que ellos regresarían, pero tenía la gran convicción también que Dios traería juicio. Pablo no divorcia uno del otro. Por un lado, su corazón está en paz y en tranquilidad de que todo aquel que es preservado por el Señor regresará al Señor, pero a la misma vez su confianza estaba plenamente que todo aquel falso maestro que enseña no la palabra de Dios y que enseña otro evangelio, porque no hay otro evangelio, dice Pablo en capítulo 1, pero que enseña otro evangelio, verá el juicio santo de Dios. Él ya lo ha dicho en el capítulo 1, 8 y 9, cuando él dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, sea maldito. Es decir, el juicio de Dios vendrá. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y vuelve Pablo y menciona a estos falsos maestros en el capítulo 5, diciéndoles, estoy convencido de lo siguiente, que aquel que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Ahora, aún la advertencia para todo falso maestro es una muestra de la gracia de Dios. Es una muestra de la gracia de Dios que estos falsos maestros aún pudieran escuchar que el juicio vendría. Y por lo tanto era un momento de que ellos mismos se arrepintieran de sus pecados mientras que todavía hay tiempo, porque vendrá un juicio final donde no habrá tiempo para decir, yo no sabía que lo que enseñé era malo. Es que a mí me dijeron que es lo que tenía que enseñar. No, ahora es el tiempo de arrepentirse, no simplemente como iglesia, pero permíteme dirigirme a pastores y líderes. Yo no sé si algún día, pastor, tú vas a ver esto. O líder, yo no sé si tú estás viendo esto. Pero Dios me ha estado convenciendo últimamente de lo siguiente. Es un tiempo para que los pastores y líderes de la iglesia de Cristo regresen a la palabra de Dios. Que tomemos en serio esto que el apóstol Pablo está diciendo. Que todo aquel que perturba la iglesia de Cristo y pervierte el evangelio de Cristo recibirá juicio. Y por eso que Santiago dice, aquel que desea enseñar doble juicio tendrá. Es decir, tendrá que rendir cuentas a Dios, como el autor de Hebreos dice, aquellos que rendirán cuentas al Dios de nosotros, al Dios, al pastor de las ovejas. Por lo tanto, querido pastor, quiero animarte a que tú realmente tomes tiempo, líder, tomemos tiempo para decir, ¿será que delante de Dios puedo estar en paz? Creo que yo estoy enseñando la palabra de Dios. Quizás tú no lo haces con malos propósitos, quizás es porque tú has escuchado que es esto lo que se enseña y quizás la cobertura por la que estás debajo te ha dicho esto es lo que tú tienes que enseñar. O lo que este pastor conocido, sea bueno, sea malo, no sé, es lo que me ha dicho que tengo que enseñar. No, querido pastor y hermano en Cristo y líder, tú y yo tenemos la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestro estándar de verdad y de fidelidad. ¿Cómo estamos siendo fieles a la palabra del Señor? ¿Cómo estamos viniendo a Él seguros y convencidos de que solamente es la palabra de Dios? Porque el apóstol Pablo llega a decir, ¿cómo es que ahora dicen que yo estoy también predicando la circuncisión? Entonces Pablo confronta tanto a aquellos falsos maestros como a aquella falsa enseñanza de que él mismo está ahora incitándolos a circuncidarse. Pablo dice, yo no estoy predicando la circuncisión, porque si yo predicara la circuncisión, entonces aquello que es el escándalo de la cruz ha sido abolido. Es decir, por un lado, si yo estoy diciendo que circuncídense, entonces la cruz ya no sirve de nada, como él ya lo ha dicho. El escándalo de la cruz, ¿sabes qué es? Es que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y eso para el ser humano es un escándalo, es una locura. ¿Cómo yo no puedo hacer algo para salvarme? Y Pablo dice, nada puedes hacer. Toda circuncisión que tú quieras hacer va a ser como parte de ganarte tú un favor de Dios cuando Cristo ya compró todo favor de Dios. Entonces Pablo dice, ni siquiera yo mismo predico este falso evangelio de estas falsas personas. Por lo tanto, Pablo dice, yo no voy a negociar jamás voy a negociar este escándalo de la cruz.
porque precisamente es Cristo quien me ha salvado. Y yo no voy a negociar aquello que él ya dijo en el capítulo 2, versículo 20, cuando él dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo, dice él, por fe en el Hijo de Dios. Escucha esto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta semana terminé un libro de D.A. Carson, donde él decía que las personas que han tenido un encuentro con Dios están más enamoradas no simplemente de lo que ellos pueden decir que aman a Cristo, pero que han sido amados por Cristo. Tener un encuentro con Cristo quiere decir que tú te despojas aún de todo intento de decir cuánto ama a Cristo. No, la pregunta es cuánto Él te ama a ti. Y por eso es que Pablo hace referencia en Gálatas 2:20, quien me amó. Mi confianza de salvación no se debe a cuánto yo amo a Cristo, que es parte. Pero mi confianza de salvación se debe a cuánto Cristo me ama a mí. Por lo tanto, yo quiero amarle a Él. Por lo tanto, toda enseñanza que minimiza la obra de Cristo debe ser condenada. Y aquí es donde el punto final, que aquella iglesia que corre el Evangelio es aquella que teme al Señor del Evangelio. Ahora estamos hablando no de un temor de no puedo acercarme a Él, pero un temor de reverencia, de venir delante de Él confiados plenamente solamente en Cristo. Porque Pablo llega a decir eso que dice en el versículo 12, que es fuerte, y no lo voy a negar, que es bien fuerte cuando Pablo dice, ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Pero Pablo llega aquí y para decir tal cosa, él ha tenido que temer al Señor y al Señor del Evangelio, más que temer al hombre, y más de decir la verdad. Por lo tanto, aunque debemos decir la verdad con claridad y advertencia, lo decimos a la misma vez con amor y con gracia. Por eso es que Pablo termina con estas palabras. Él las termina diciendo nuevamente que ojalá se mutilen, ojalá se castren a sí mismos de una vez, ojalá se lo corten todo. Y perdóname decirlo, pero es que es lo que Pablo dice. Pero podríamos decir, espérate, ¿por qué Pablo llega a decir tal cosa? Y sabes, podríamos perder de vista que esa es la exclamación final del apóstol Pablo. Para llegar a entender esto tenemos que entender todo lo que yo acabo de mencionar. Pablo dice, lo que está aquí en juego es muy importante. No simplemente las almas de las personas, pero sobre todas las cosas la gloria de Dios en Cristo está siendo de alguna manera minimizada. Y eso es un gran pecado. Por lo tanto, todos aquellos que enseñan cómo ganarse el favor de Dios por sus propias obras, terminen ya con esta mentira, terminen ya con esta falsedad, no más a esto. Entonces, ¿cómo terminar un sermón con una nota de estas? Con una nota del versículo 12. Bueno, déjame terminarlo de la siguiente manera. Quiero que tú eleves la seriedad de tu llamado a salvación. Quiero que nosotros elevemos la seriedad del arrepentimiento de toda falsa enseñanza que como iglesia hispanohablante hemos guardado. Y hemos de alguna manera colectado falsos maestros que por detrás de, pero miren sus frutos, ¿cómo van a condenar al pastor X? Pero si miren sus frutos, los frutos no son simplemente numéricos. Porque entonces cualquier grupo y cualquier religión tiene tantos números, ahí están sus frutos. Los frutos son espirituales, que llevan a un acercamiento más con Dios por medio de su palabra. Por lo tanto, nosotros con convencimiento decimos, tenemos que elevar la seriedad del arrepentimiento, tenemos que elevar la seriedad de buscar ser una iglesia sometida al Salvador y buscando como hermanas y hermanos en Cristo, siervos y siervas de Cristo, llegar a ser una iglesia como los hermanos y hermanas de Berea, que cuando Pablo les fue a hablar, dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Y quizás tú dices, bueno, eso es lo que yo hago. Cuando a mí me hablan, no importa quién sea, yo la recibo, yo la quiero recibir. Bueno, no, se quedaron ahí nomás. Recíbela. Pero ahora hay algo más que agregarle a esto. Porque ellos escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, querida iglesia y querido creyente, seas parte de gracia sobre gracia o no seas parte de gracia sobre gracia, estamos escudriñando la palabra de Dios para saber si en verdad lo que se dice desde acá es conforme a la palabra de Dios. Entonces, no importa qué nombre tenga el que esté predicando, sigue siendo la misma tarea tanto para ti como el que está escuchando, el escudriñar y
y decir, ¿será esto cierto? ¿Será esto conforme a la palabra de Dios? Y obviamente para el que enseña es más todavía. Y decir, ¿será que lo que yo estoy enseñando está conforme a la palabra de Dios? Esa es la pregunta que tiene que estar frente a nosotros diariamente, tanto el que escucha como el que enseña. ¿Somos fieles a la palabra de Dios? Porque una iglesia preservada por el Señor es una iglesia que vive y escucha el Evangelio de Dios. Que Dios nos ayude a regresar a su palabra y a su Evangelio, porque solo y solo de esta manera tú y yo veremos frutos verdaderos con cambios y transformación verdadera. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos gracias porque somos tu iglesia. Gracias, Padre, porque tú has prometido, Dios, ser aquel que preserve, santifique a tu iglesia. Y por eso en estos tiempos queremos recordarnos que queremos ser una iglesia avivada por el Evangelio. Y para ser avivada por el Evangelio tenemos que ser avivada por tu palabra. Por lo tanto, avívanos, Dios. Por medio de tu palabra necesitamos de ella como creyentes que crezcan maduramente en el conocimiento de su palabra y dando frutos para salvación, mostrando que han sido salvados por el gran Cristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.